Hola comunidad Rosbrief, hoy nos encontramos con Ariana Stolars, quien es Global Chief Strategy Officer de Accurate Song. Hola Ariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ari? Bien, estamos muy felices de tener esta oportunidad de estar platicando contigo. Queremos dar pues un pequeño overview a nuestra comunidad. Tú cuentas con más de 25 años de experiencia ayudando a marcas a poder transformarse, reinventarse y crecer. También eres defensora de la multiculturalidad y pues eres jurada de la categoría de Business Transformation en Cannes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue esa noticia al saber que formarás parte pues de esta presidencia y de esta categoría en Cannes? Bueno, hay muchas cosas acá que podemos ir desglosando a poquito. Uno es la presidencia en sí, o sea, ya hace muchos años que vengo siendo jurado de distintos festivales, incluyendo el Festival de Cannes, del que participé en distintos jurados a través del tiempo, pero la presidencia te ponen en otro espacio, hay una responsabilidad muy grande, es por un lado el orgullo, ¿no? de haber sido elegida, y por otro lado está la idea esta de la responsabilidad que conlleva, ¿no? Semejante nombramiento. Así que estoy muy contenta. Para nosotros el festival ya empezó, estamos con todo el jurado, ya definimos los diferentes criterios para ganar en nuestra categoría en particular. La categoría en que yo estoy presidiendo se llama Creative Business Transformation. Esto es cómo podemos utilizar la creatividad para generar transformación en el negocio. Y bueno, ya empezamos. Hay un montón de casos, cientos, y así estamos, día y noche, clean, 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 jugando, mirando, comparando y creando lo que se llama el short list, ¿no? Que es la lista esta corta que vamos a estar juzgando en persona en solo 4 semanas allá en el festival. Este evento pues es, creo yo, uno de los más importantes de la industria, creo que el más importante, pues el presidir todo esto y ser parte de esta categoría, que justo es Creative Business Transformation, pues yo creo que es un honor, ¿no? O sea, dentro de toda tu carrera, tus 25 años, has logrado llegar a pues muchos logros, pero el hecho de ser jurado de, no sé, no sé cómo describirlo, creo que podrías decirnos mejor esa parte. Pero bueno, bajo esas expectativas que tú tienes, siendo parte de pues, este jurado, ¿qué esperas de las campañas presentes dentro de este festival? La categoría es una categoría muy nueva, tiene 3 años, entonces de alguna manera la seguimos redefiniendo todos aquellos que estamos siendo parte del proceso de revisión del jurado en sí. No es una categoría fácil, no es una categoría, lo que llamamos una categoría obvia de entender, porque no se trata simplemente de campañas, ¿no? Acá no estamos juzgando de alguna manera simplemente, no sé, publicidad, ya sea publicidad en medios gráficos, publicidad en medios televisivos o digitales o experiencias o todo el rango de publicidad que se ha creado en los últimos años, eh, sino que estamos juzgando el uso de la creatividad para generar de repente un negocio nuevo, una manera diferente de operar, para generar crecimiento dentro de una compañía, para cambiar la forma en la que una compañía sale al mercado y cosas así, ¿no? Que es algo que de alguna manera lleva tiempo. Entonces es una categoría diferente en que ves un montón de los casos que se han eh, subido a la plataforma que estamos revisando y que de repente no están ahí, ¿no? Porque en muchos casos simplemente se quedan en la comunicación, se quedan en la publicidad. Pero hay otros casos magníficos en los que realmente se está demostrando cómo la creatividad se puede usar hoy en día para cambiar un modelo de negocio, para lanzar una nueva suscripción, para optimizar la manera en que una compañía sale al mercado, para reutilizar recursos que quizás estaban siendo, no sé, obsoletos o capacidades ociosas de compañías y reinventarlos y hacer un negocio a partir de ello, ¿no? Un caso hace 2 años, el Grand Prix lo ganó, quizás lo recuerdan, Dole, la compañía que produce y lanza al mercado todos productos alrededor del ananá, reinventando todo ese desecho de ananá, ¿no? Que iba a la basura, básicamente, y que encima generaba
otros problemas ambientales y reinventaron ese desecho, lo transformaron en una alternativa de cuero y crearon un nuevo producto que después terminó y sigue hoy en día generando una alternativa a las telas que se utilizan en la industria de la ropa, de la indumentaria, zapatos, etcétera, etcétera. Entonces eso es utilizar la creatividad para transformar un negocio. Entonces eso es realmente lo que el tipo, eso es solamente un ejemplo porque es algo conocido, es un caso conocido que ganó. Ese es el tipo de creatividad que estamos buscando. Quisiera destacar esa palabra, creatividad. Creo que es la herramienta pues, más importante para nosotros que estamos dentro de la industria, aunado a la innovación, aunado y a un gran equipo que tenga que desarrollar todo un trabajo, que tenga datos, información, investigaciones y pueda en conjunto con esa misma creatividad e innovación lograr lo que están consiguiendo en este aspecto del business transformation. Y también, pues, quisiera preguntarte qué aspectos o cuáles serían las cosas más importantes o los highlights de estas piezas que van a evaluar, enfocándonos justo a esta transformación empresarial a través de la creatividad. Mira, lo importante primero es entender qué quiere decir transformación, ¿no? Transformación significa distintas cosas, pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que cuando uno transforma algo, lo cambia. Entonces, si hay un cambio, quiere decir que hay un antes y un después. Entonces, uno de los filtros que estamos utilizando a la hora de evaluar los casos es cuál es ese cambio, cuál es esa transformación, cuál es ese antes y ese después, qué es lo que cambió y cómo eso que cambió significativamente influyó en la manera en que el negocio funciona, ¿no? Y eso es importante porque tiene que haber un antes y un después. Otra cosa es que ese antes y ese después, ese cambio, no solamente tiene que ser significativo, sino que tiene que ser para mejor. Por más que suene obvio, no es obvio, porque esa mejora tiene que ser una mejora responsable, tiene que ser una mejora para el negocio, tiene que ser una mejora para el producto o el servicio, tiene que ser una mejora para, no sé, las comunidades o la sociedad en general, las comunidades en las que el negocio opera, tiene que ser una mejora quizás para el medio ambiente. O sea, por más que no estemos evaluando la sustentabilidad del caso, tenemos que estar seguros que ese cambio es un cambio responsable. Entonces, ese es otro criterio que estamos teniendo en cuenta. Después está la C, o sea, en Creative Business Transformation, que lo estamos llamando CBT, para acortar en la industria. La C significa creatividad, ¿no? Es cuál fue el aspecto creativo de ese cambio. Hay un montón de casos que estamos viendo que sí, evidentemente muestran que hubo un cambio. Ay, esta compañía dejó de operar solamente de manera análoga y ahora opera de manera digital. Fantástico. Pero es un cambio esperado. ¿Cuál fue el lado creativo? ¿Cuál fue la solución creativa al cambio? ¿No? Entonces estamos buscando que se note, que se entienda, ¿no? Con claridad cuál fue la contribución creativa al cambio. Y otra cosa más, que no es menor, es viste que a veces es difícil entender, este caso es cierto, no es cierto. En este caso, viste, sí, y va de vuelta ahí un poco la pregunta que me hacías al principio, ¿no? Y esa idea de la responsabilidad de ser el presidente del jurado, que es distinta a ser simplemente un jurado, es esa, es que estás poniendo tu firma, viste, y tenés que asegurarte que lo que estás juzgando tuvo un impacto real, ocurrió. Pero bueno, en este caso en particular lo que sí es, las transformaciones llevan tiempo, ¿viste? Entonces, muchas veces ves ejemplos creativos de cosas que se han hecho, que si bien son fantásticas, te das cuenta que es algo que no ocurrió a través del tiempo y que no logró realmente transformar, sino que fue, ¿viste? Lo que acá se llama un stunt, ¿no? Que fue como algo que es nada. Algo rápido. Mm. No, y aunado a esto, pues la creatividad y la transformación deben estar en conjunto, ser una mancuerna para poder llegar al logro justo del negocio, del producto, que pueda quedarse y permanecer y estar pues, en la mente de todos, pero para una transformación positiva o un momento positivo dentro del negocio
y también que sea pues a beneficio para esas personas o esas, pues sí, personas que estarán o consumen o están muy de cerca con la marca o el negocio. Y pues tú qué esperas encontrar, además de todo lo anteriormente mencionado, en estas piezas para poder lograr una transformación real dentro de los negocios. Y la verdad que, o sea, todos quienes amamos la creatividad en general, cada vez que vamos a los festivales y en particular cuando somos parte de un jurado, o sea, nos gusta sentirnos inspirados, ver cómo a otros se le ocurrieron ideas que quizás a nosotros no, y ver cómo hacer para tomar esas ideas y aplicarlas a nuestro día a día. ¿Viste? La cantidad de estímulo que sacamos del proceso de evaluación de casos es espectacular. O sea, vos pensás que cuando a mí me llega la noticia de que iba a ser presidente del jurado, o sea, obviamente me puse contentísima, lo primero que hice es llamar a mi mamá, mami, Ahí estaría presidente del jurado. No, no sé si lo entendieron mis padres bien, ¿no? De qué se trataba, porque bueno, te decía, estábamos charlando de eso un ratito antes de empezar la entrevista, que es que cuando sos jurado de alguna manera hay un proceso de nominación, ¿viste? De las agencias, pero que cuando te eligen de presidente es más bien el festival, reconociendo un poco la trayectoria, la reputación, el lugar en el que trabajás, el rol, etcétera, tu trabajo en sí, ¿no? Y bueno, es un gran orgullo. Pero además de eso, te tratan de ubicar en una categoría que esté muy relacionada a tu día a día, porque de alguna manera lo que están esperando es que vos seas como una autoridad, si se quiere, ¿no? Y que tengas la capacidad de juzgar algo de lo que vos sabés mejor que nadie, ¿no? Y cuando vos te pones a pensar, el trabajo que yo hago en Accenture Song es Creative Business Transformation. Eso es lo que hacemos, ese es está en el centro de cómo operamos. Usamos creatividad para hacer crecer y transformar y reinventar negocios, ¿no? Y creemos en eso fervientemente. Entonces, para mí, esto es como, imagínate ¿viste? Cuando la gente en estrategia va a los grupos focales y saca ideas. Bueno, para mí es lo mismo. Esto es como, imagínate, o sea, mirar casos de todo el mundo, de cómo diferentes marcas, diferentes industrias, diferentes agencias resolvieron problemas y necesidades de transformación utilizando la creatividad. Es fantástico. y creo yo que es algo inspirador, ¿no? Estar justo en esta posición, en este caso, pues, jurada, ¿no? Y ver cada una de las piezas, cada uno de los trabajos que llegan de cientos, incluso miles de agencias, y ver cómo ellos están trabajando junto con su equipo para lograr esa transformación creativa, ese genuino cambio para poder, pues, estar a la vanguardia, actualizados y que den un mensaje pues, positivo hacia pues, su mismo equipo, la empresa, y hacia los demás, ¿no? Y también, o sea, como parte de ese proceso, hay o sea, otro nivel que es interesante, que es, yo tengo una manera de evaluar los casos, en el jurado somos 10, y Kant tiene una manera muy sofisticada y rigurosa Sí. de conformar a los jurados, asegurándose que siempre hay representación de diferentes regiones, diferentes agencias, diferentes géneros, diferentes edades, diferente todo, diferentes disciplinas. En nuestro jurado en particular, vos tenés creativos, tenés estrategas, tenés gente que viene del lado del cliente, o sea, tenés CMOs, tenés gente de consultoría, ese es un jurado muy variado. Entonces, lo interesante también, y así es como también, de alguna manera, se contribuye a reducir el sesgo, ¿no? A la hora de evaluar. Entonces, lo interesante es eso, ¿no? Es ver cómo yo, a través de mi posición, con mis herramientas, con mi contexto, con mi manera de ver el mundo, entiendo los casos de una manera, pero es muy interesante cómo otros, con un contexto diferente, herramientas diferentes y una manera de ver el mundo muy distinta, quizás miran a los casos de una manera muy diferente, ¿no? Y ahí es donde entra la conversación, que es muy interesante. Sí, bajo el conocimiento y pues la experiencia o expertise de cada persona, como mencionas, diferentes áreas, estrategias creativos, pues, el proyecto puede que tenga bastantes aristas y pueda pues, verse de diferentes puntos de vista, ¿no? Y bajo eso, ¿qué impacto pues,
consideras que haga las campañas que sean ganadoras dentro de este mundo de la publicidad y el hecho de que pues puedan transformarse? Vamos a ver, eso es algo que vamos a definir entre todos en la sala del jurado. Okay. Pero lo que sí te puedo decir es, por alguna razón, no sé, quizás se esté cambiando ahora, pero al menos se está cambiando, no está cambiando tan rápido, ¿no? Pero por alguna razón, no te digo que es mala palabra, pero hablar de crecimiento a veces, ¿viste? Cuando uno habla de hacer crecer los negocios, suena como algo muy transaccional. O sea, no, necesitamos que los negocios crezcan, porque si los negocios no crecen, el mundo no funciona, ¿tá? Y no hay nada malo, o sea, ¿viste? Que es como que se generó un tabú, en algún momento nos fuimos todos para el lado del propósito, como si fuera que esa es la única respuesta, y sin entender que si acaso elevar el propósito de una organización viene de la mano con hacer crecer esa organización. Y que cuando una organización crece, crece la economía, crece la sociedad, el mundo funciona, damos más empleo, ¿viste? Vienen otras cosas, pues parece como que el crecimiento de un negocio es algo de lo que no queremos hablar mucho, y entonces, con suerte, esta categoría, y al agregar encima todos estos otros filtros de que las soluciones sean responsables, sean sustentables, ¿no? Con suerte vamos a poder cambiar un poquito, ¿no? Esa mirada, y volver a entender y hablar de crecimiento del negocio como algo positivo, ¿no? Y sacar un poco ese bagaje con el que venimos tratando de proteger ese espacio, ¿viste? Y lo dejamos encerrado en la sala de conferencia, pero de ahí no sale, ¿no? Está bien, o sea, tenemos que hacer crecer a los negocios, es la única manera en que, ya te digo, el mundo va a dar vueltas. El mundo gira. Sí, al final del día pues podría ser un tabú, no sé, el crecimiento, los números, los datos, números, están números verdes, números rojos. Pero pues al final es tener ese conocimiento para poder tener un plan de acción y al final que sea rentable. O sea, al final del día que todos esos proyectos, esos negocios, estrategias, pues sean rentables para la marca, el negocio. Quisiera preguntarte, bajo todo lo que hemos platicado, ¿cómo podríamos, bueno, más bien podrías, definir la transformación empresarial? Volviendo un poquito a la charla que empezamos hace un rato, cuando hablamos de cómo íbamos a juzgar estos casos. Sí, sí, sí. Esta idea del cambio, ¿no? Y del antes y el después, de alguna manera hoy, o sea, dejó de ser algo opcional, ¿no? O sea, las compañías tienen que reinventarse. En su momento, las compañías se dieron cuenta que hace no tanto, ¿no? Que una manera de reinventarse era, por ejemplo, entrar en el mundo digital. O sea, compañías que quizás vendían productos y no tenían ya sea una plataforma donde exponerlos o donde venderlos. Bueno, o sea, básicamente empezaron a desaparecer y la disrupción empezó a sacarlos del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, una de las principales transformaciones que vimos en los últimos años fue la transformación digital. Entonces, la transformación en sí es fundamental, porque a medida que el mundo se transforma, no es solamente la tecnología, el mundo en sí, o sea, atraviesa distintas necesidades, incluso necesidades de sustentabilidad. O sea, vos pensás que hace años, o sea, los recursos que teníamos, no teníamos este mismo tipo de necesidad, estábamos en un tren de crecimiento, ¿no? Y no nos preocupábamos por otras cosas. Hoy muchas compañías se tienen que reinventar o se tienen que transformar porque cada día hay recursos más escasos. Te doy un ejemplo. Hace 2, 3 años estoy dando una charla en las Naciones Unidas y conmigo uno de los principales ejecutivos de AB InBev, ¿no? Y alguien más estaba en el panel. Y las preguntas empezaron a redundar en muy técnicas, ¿no? Y sobre sustentabilidad y qué sé yo, ¿viste? Y empezamos a hablar de aspectos demasiado técnicos quizás para la audiencia que nos está escuchando. Hasta que la persona esta de AB InBev, de manera magistral, básicamente nos frenó a todos y nos dijo, déjenme que les explique cómo funciona esto y cómo definimos la sustentabilidad y por lo pronto el crecimiento, que vienen de la mano. Okay. Si no hay agua,
no hay cerveza. ¿Ah? Entonces, si vos entendés todo el problema de la sustentabilidad a través de eso, ¿no? De algo que te relaciona a vos con tu día a día, si no hay agua, no hay cerveza. También entendés la necesidad de crecimiento de una compañía como AB InBev, que si no tiene agua y no consigue agua, no puede tener cerveza, que es su producto. Entonces a AB InBev no le queda otra que de reinventarse si quiere crecer, ya sea creando productos que requieran menos agua, creando productos que no dependan del agua, creciendo de alguna otra manera. Por ejemplo, un proyecto que nosotros hicimos con ellos es, hace un par de años, logramos transformar, los ayudamos a crear una compañía dentro de la organización que básicamente transformó el, todo lo que es la cebada son toneladas de cebada que son parte de la extracción, ¿no? del proceso de hacer cerveza. Y toda esa extracción después el residuo de la cebada es un desecho, ¿no? Y logramos transformar ese desecho en una nueva proteína alternativa para productos lácteos. Wow. Y ellos crearon un negocio bárbaro, se llama Evergreen, en donde utilizan este polvo, es un polvo mágico, se llama EverPro, en el que básicamente agarran eso que viene del proceso de hacer cerveza, lo transforman, generan este polvo y venden este producto nuevo en una compañía nueva. Eso es crecimiento. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Es una necesidad, o sea, es un crecimiento a través de una necesidad. Es una necesidad que quizás no existía hace 10 años, 15 años, 20 años, o de lo que no se hablaba, pero ahora, a través de la presión que tenemos por crecer, tenemos que utilizar la creatividad para repensar cómo crecer. Ese es un muy buen ejemplo. No hay de otra más que reinventarse y buscar nuevas opciones. Justo creo que es el reto más grande que tienen las empresas y pues yo creo que también las personas, ¿no? De poder reinventarse en esa parte. Bajo tu visión, siendo pues el puesto o esta parte de jurado en esta categoría nueva que nos mencionabas, que pues, tiene poco tiempo, ¿cómo será el futuro de la creatividad en la publicidad? La pregunta es más grande que simplemente la categoría que me toca jugar, pero creo que de alguna manera lo que estamos mostrando es que la creatividad va mucho más allá de la comunicación, ¿no? De alguna manera, quizás estamos hasta cambiando el nombre a la industria. ¿Viste? Cuando antes te preguntaban, ¿de qué trabajas? Y vos contestabas así en el formulario del doctor. Ibas a hacer publicidad. No sé si ahora yo contestaría publicidad, porque yo no sé si hago publicidad. O sea, yo trabajo en la industria creativa y aplico creatividad para resolver problemas que, ¿no?, se apoyan en tecnología para poder escalar, pero no hago necesariamente publicidad. ¿Tá? Entonces, yo creo que o sea, la evolución publicidad es uno de los tantos canales o vehículos que utilizamos a través y a partir de la creatividad. Pero creo que básicamente, o sea, lo dicen todos quienes creemos en la creatividad como la única manera en la que el cambio es posible, ¿no? Pero en todos los aspectos de la vida, no solo la publicidad. O sea, vos hablabas del crecimiento personal, o sea, uno tiene que utilizar la creatividad para todo. Y más que nada para resolver problemas viejos y problemas nuevos. Totalmente de acuerdo, Ariana. Y para poder, pues, finalizar esta agradable entrevista, esta bonita plática, quisiera, pues, pedirte un consejo hacia las marcas, las agencias, de cómo pueden ellos utilizar la creatividad para poder lograr, pues, crear una conexión o algo más allá con la gente, en este caso también con sus piezas, y tener ese impacto positivo. De alguna manera yo creo que a veces lo que le falta un poco, al menos hoy en día, al proceso creativo es libertad, ¿no? Esa libertad para que las ideas fluyan, libertad para
presentar quizás ideas que, no sé, que no nos dejen cómodos, ¿no? Antes yo creo que había un poco más de espacio para ser rebeldes con la creatividad. Eso por un lado. Y por otro lado, es la manera en que nosotros vemos al mundo desde acá, al menos desde Accenture Song, es que hoy en día vemos que, no sé, como hay mucha creatividad que vive acá arriba, ¿no? En el lugar donde la gente siente algo y en lugar de las marcas. Es como creatividad que está más que nada enfocada a que sintamos algo, ¿no? A sentir. Y después acá abajo y todo tenemos como esta creatividad que está enfocada a lo que llamamos performance, ¿no? Que es a convertir, a la que la gente actúe, ¿no? Entonces tenés estos dos lados de creatividad que si te pones a ver las campañas en general, o sea, no se juntan, hay como un agujero en el medio en donde lo que sería el trabajo creativo acá arriba es divino, inspiracional, nos hace llorar, pero no nos hace comprar el producto. Y el trabajo acá abajo es muy racional, muy funcional y no necesariamente tampoco nos ayuda a convertir. Y lo que está faltando es ese medio, que nosotros lo llamamos the missing middle, ¿no? Que es ese medio en donde la gente en realidad vive y toma decisiones. Y en donde uno tiene que utilizar la creatividad para poder mostrar cuál es el rol del producto en mi vida, cuál es el rol del servicio en mi vida. Creo que nos olvidamos un poco, no sé por qué, pero nos olvidamos un poco que al fin y al cabo si hacemos un buen trabajo elevando el producto. Yo creo que nos fuimos demasiado para el lado de, viste, no hay que olvidarse del producto central y la gente central. Sí, la gente es central, pero tenemos que mostrar cuál es el rol del producto en la vida de la gente. Yo creo que nos olvidamos un poco de eso. Tenemos que ayudar a la gente a tomar esas decisiones y la única manera de hacerlo es teniendo creatividad que nos ayude a entender por qué este producto en vez de este y cuál es el rol que este producto tiene en nuestras vidas, que es una combinación emocional, racional y funcional, ¿no? Ariana, muchísimas gracias. Gran consejo para pues, justo marcas y agencias, pero igual creo que para cualquier persona tener en cuenta que la creatividad la podemos aplicar en cualquier cosa, verdaderamente. Pues eso es todo, Ariana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos esta oportunidad de tener esta plática y pues nada, felicitarte, la verdad, felicitarte, enhorabuena por ser parte del jurado de la categoría de Creative Business Transformation en la edición 2024 de Cannes Live. Gracias, Ari, gracias a todos. Adiós, comunidad de Raspberry, fue un gusto poder estar con ustedes.